¿Alguna vez has sentido que sigues viviendo en un momento que ya pasó? Que, aunque el calendario avance, tú sigues atado a lo que perdiste, a lo que no dijiste, a lo que no puedes cambiar. Si cargas con recuerdos que duelen, con culpa que te aplasta, o con una nostalgia que no te deja avanzar, este video es para ti. Porque hoy vas a descubrir cómo salir de esa prisión invisible llamada pasado y volver a habitar el único lugar donde existe la vida, el ahora. Y lo mejor es que no necesitas nada externo para lograrlo, solo a ti mismo y una decisión. ¿Sientes que algo te detiene pero no sabes qué es? Entonces quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir más reflexiones que despiertan tu alma. 1. ¿Cuántas veces visitas un lugar que ya no existe? ¿Te ha pasado alguna vez que, en medio de una conversación o en silencio total, tu mente te arrastra de vuelta a ese momento que dolió? Esa escena que se repite como una película vieja, una y otra vez. No importa cuántos años hayan pasado, no importa si hoy todo a tu alrededor ha cambiado. Tu cuerpo puede estar en el presente, pero tu alma sigue caminando en aquel día donde todo se rompió. Tal vez fue una traición, tal vez fue una despedida sin explicación, o tal vez simplemente fue ese instante en el que sentiste que ya no eras el mismo. Volvemos a esos lugares mentales porque, de algún modo, creemos que si los entendemos mejor, podremos hacer que duelan menos. Pero no funciona así. La mente es una gran aliada, pero también puede ser una cruel carcelera. Porque cada vez que revives esa escena, no la estás sanando, la estás reforzando. Y aquí es donde entra la enseñanza estoica. No tienes control sobre lo que ocurrió. No puedes retroceder el tiempo, pero sí puedes decidir dónde pones tu atención hoy. Epicteto lo decía con firmeza. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. El pasado no es el enemigo. El problema es seguir viviéndolo como si aún tuviera poder sobre ti. Cada vez que visitas ese lugar que ya no existe, te alejas de lo único que realmente posees, el presente. Es como si intentaras beber agua de un pozo seco. Lo que estás buscando, paz, alivio, claridad, no está ahí, está aquí, ahora, en este instante. Pero para verlo, necesitas dejar de mirar hacia atrás, y si esto te toca, si sientes que hay algo dentro de ti que se quedó atrapado en ese ayer, entonces necesitas seguir escuchando, porque lo que viene a continuación es el inicio de tu liberación. 2. ¿Quién eras antes de que te rompieran? Si en el primer tópico hablamos de cómo tu mente visita lugares que ya no existen, ahora quiero invitarte a mirar con más honestidad una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Quién eras antes del dolor? Antes de esa traición, antes de esa pérdida, antes de esa palabra que te quebró por dentro, antes de que la vida te cambiara el rostro. Si cierras los ojos un momento, tal vez lo recuerdes. Tal vez eras alguien que confiaba más, que reía sin miedo, que se emocionaba por cosas simples, como un mensaje inesperado o el olor del café por la mañana. Alguien que soñaba y creía que era posible. Pero algo pasó, ¿verdad? Un día, alguien te decepcionó, o la vida te quitó algo que amabas, y sin darte cuenta, empezaste a construir una versión nueva de ti, una más silenciosa, más precavida, más dura, una versión que por fuera parece fuerte, pero por dentro arrastra miedo, dudas y una tristeza sin nombre. Eso es lo que hace el dolor cuando no lo sanamos. Nos cambia, nos endurece, nos separa de quien fuimos y de quien podemos llegar a ser.
Pero aquí hay algo importante que los estoicos comprendían con profundidad. El dolor no viene a destruirte, viene a revelarte. Las dificultades muestran el carácter como el fuego prueba el oro. Séneca. No estás roto, estás siendo revelado. Lo que perdiste no fue tu esencia. Lo que cambió fue la forma en que te proteges. Y está bien protegerse, pero no está bien encerrarse, porque cuando cierras tu corazón para que nadie más te hiera, también lo cierras a la posibilidad de volver a amar, a crear, a vivir con plenitud. El dolor no es un destino, es un punto en el camino. El error es quedarte ahí, repitiendo la historia una y otra vez, como si ese fuera el final, pero el final aún no ha llegado. Tú estás aquí, estás respirando, estás escuchando estas palabras. Eso significa que puedes volver a ti. Volver a ese tú que existía antes de que el mundo te rompiera, pero ahora más sabio, más fuerte, más consciente. El tú de antes no tenía las cicatrices, el tú de ahora las tiene, pero también tiene la posibilidad de convertirlas en sabiduría. Y eso nos lleva al próximo paso, porque muchas veces, después del dolor, no solo cambiamos. Empezamos a vivir de una forma peligrosa, aferrados al pasado, creyendo que fue mejor que este presente. Y eso, querido amigo, es otra trampa silenciosa que necesitas ver. 3. La nostalgia también puede ser una droga. Después de que la vida nos rompe, muchos de nosotros empezamos a mirar hacia atrás con una mirada distorsionada. Idealizamos, embellecemos, creemos que el pasado fue perfecto, solo porque el presente nos parece insípido o demasiado difícil de enfrentar. Y ahí entra la nostalgia, ese suspiro profundo que sale del pecho cuando recordamos una época que ya no existe, una persona que ya no está, una versión de nosotros mismos que sentimos que hemos perdido para siempre. La nostalgia es seductora, te hace pensar, antes era feliz, antes tenía más paz, antes todo era más fácil. Pero cuidado, porque la nostalgia, si no la entiendes, puede convertirse en una droga. Y como toda droga, al principio consuela, pero con el tiempo te quita algo muy valioso, la capacidad de vivir el ahora. Los estoicos entendían esto con claridad. El pasado no debe ser un refugio constante, puede ser un maestro, pero nunca una casa. No te detengas en el pasado ni te preocupes por el futuro, vive en el presente con razón. Marco Aurelio. ¿Sabes por qué recordamos con tanto cariño algunos momentos antiguos? Porque en aquel tiempo estábamos presentes, estábamos viviendo con intensidad, estábamos ahí, completos, con los 5 sentidos, con el corazón abierto. El problema no es que el pasado fuera mejor, es que hoy estamos distraídos, anestesiados por pantallas, rutinas y miedos. Ya no vivimos el presente como lo vivíamos antes. La nostalgia no duele porque el ayer fue mágico. Duele porque sentimos que el hoy no tiene alma. Pero eso no es verdad. El presente sigue teniendo belleza, sigue teniendo oportunidades. Lo que pasa es que hemos dejado de mirarlo con gratitud, con asombro, con intención. Y si tú estás atrapado en la nostalgia, no te culpes. Todos hemos pasado por ahí. Lo importante es darte cuenta, reconocer que lo que estás buscando allá atrás, tal vez aún puedas construirlo aquí. No igual, pero sí con el mismo amor, con la misma plenitud, con más conciencia, porque lo que realmente extrañas no es el pasado, es a ti mismo, viviendo de verdad, y es ahí donde vamos a entrar en el siguiente tópico. Porque mientras sigas idealizando lo que fue, te estarás perdiendo lo que es. Y lo que es puede salvarte. Si estás sintiendo que esto está tocando partes profundas de tu historia, no estás solo. Déjanos un comentario con un "Estoy listo para sanar" y suscríbete al canal para seguir este camino estoico hacia la libertad interior. 4. El pasado no necesita tu permiso para irse.
En el tópico anterior hablamos de cómo la nostalgia puede engañarte, haciéndote idealizar lo que ya no existe. Pero hay algo aún más difícil de aceptar. El pasado no necesita tu permiso para desaparecer. Se va, así, sin pedirte opinión. La gente cambia, las situaciones se transforman, el tiempo corre, y tú puedes quedarte quieto, negándote a soltar. Pero la vida no se va a detener por ti. Muchos viven así, esperando una explicación, una disculpa, una segunda oportunidad, como si alguien en algún momento fuera a regresar del pasado y enmendar todo lo que dolió. Pero eso no va a pasar. Y si pasa, no será igual, porque el tiempo ya lo ha cambiado todo. Los estoicos sabían que uno de los mayores sufrimientos humanos nace de resistir lo inevitable. No nos perturba lo que ocurre, sino nuestra resistencia a ello. Epicteto. ¿Sabes cuál es esa resistencia? Es el intento de detener el río del tiempo con las manos. Es pensar, no acepto que esto haya terminado, no quiero que esta persona ya no esté, no puedo vivir si eso cambió. Pero por más que te aferres, por más que lo niegues o te enojes, el pasado ya se fue. Y aquí viene el punto central. No necesitas perdonarlo para que se vaya. No necesitas entenderlo para que se cierre. Él se va igual. No depende de ti. Lo que depende de ti es lo que haces con lo que queda. Puedes quedarte entre escombros, abrazando una ruina emocional. O puedes empezar a limpiar, a reconstruir, a vivir con lo que tienes hoy. ¿Y qué tienes hoy? Tienes aire en los pulmones. Tienes la capacidad de pensar, sentir, decidir. Tienes un cuerpo que sigue avanzando, aunque el alma a veces se quede atrás. Eso, querido amigo, es una oportunidad. Y si estás sintiendo que has estado peleando con algo que ya no está, si aún discutes mentalmente con personas que ya no forman parte de tu vida, entonces necesitas escuchar lo que viene. Porque a veces, cuando no soltamos el pasado, no es porque no podamos, es porque el dolor nos dejó congelados. Y cuando eso ocurre, el presente deja de ser un lugar donde se vive y se convierte en un campo de batalla emocional. 5. Cuando el trauma manda, el presente se convierte en rehén. En el tópico anterior, entendimos que el pasado no necesita nuestro permiso para irse. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no lo dejamos ir? Ocurre algo silencioso, pero devastador. El presente se convierte en una prisión sin paredes. Mira a tu alrededor. ¿Conoces personas que parecen estar físicamente aquí, pero emocionalmente están ausentes? Personas que sonríen por fuera, pero llevan los ojos cansados. Personas que responden, estoy bien, pero por dentro están rotas, congeladas, apagadas. Eso es lo que hace el trauma cuando no se reconoce. No grita, no se muestra de forma evidente. A veces, simplemente se disfraza de rutina, de frialdad, de insatisfacción constante. Porque cuando el trauma manda, tú dejas de vivir el presente y empiezas a sobrevivirlo. Empiezas a protegerte de todo, del amor, de las oportunidades, incluso de la felicidad. ¿Por qué? Porque en algún momento tuviste miedo, y ese miedo se quedó a vivir contigo. Tal vez fuiste traicionado, y ahora desconfías de todos. Tal vez fuiste abandonado, y ahora evitas apegarte. Tal vez fracasaste, y ahora no te permites volver a intentar. El trauma no siempre se nota, pero se siente. Se siente como esa voz interior que te susurra, no lo mereces, no te arriesgues, te van a herir otra vez. Y así, aunque la vida te ofrezca cosas nuevas, tú sigues reaccionando como si aún estuvieras en aquella escena del pasado. Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una luz. No es lo que te sucede lo que te daña, sino la forma en que lo interpretas y repites en tu mente. Epicteto. ¿Y cómo dejamos de repetirlo?
Primero, reconociendo que el trauma no es una debilidad, es una señal de que algo dentro de ti necesita ser escuchado. Segundo, entendiendo que no necesitas superarlo de la noche a la mañana. Necesitas presencia, necesitas estar aquí en este momento, contigo mismo, sin juicio, sin rechazo, solo con claridad y compasión. La mente estoica no se define por la frialdad, como muchos piensan. Se define por el dominio sobre las emociones, no su negación. Y para dominar algo, primero necesitas observarlo sin miedo. Por eso, si sientes que vives con el piloto automático encendido, si te ríes, pero sientes que no estás ahí, si haces todo lo que debes, pero por dentro algo falta. Tal vez no sea que tu vida está mal, tal vez solo estás viviendo como rehén del ayer, y eso puede cambiar. Pero hay un enemigo más silencioso que el trauma. Una emoción que muchos confunden con responsabilidad y que también te encierra sin que te des cuenta. Se llama culpa. Y es con ella que vamos a hablar en el próximo paso. 6. La culpa no corrige el pasado, solo contamina el presente. Venimos hablando del trauma como esa fuerza que congela el presente, pero ahora llegamos a un enemigo aún más sutil. Uno que se disfraza de responsabilidad, de madurez, incluso de amor. La culpa. Esa sensación silenciosa que se cuela por las grietas de la mente y te repite una y otra vez, fue tu culpa. Podrías haber hecho más. Si tan solo hubieras actuado diferente. Y así lo que ya fue difícil, ahora se vuelve insoportable. No solo revives el pasado, sino que te culpas por él. ¿Y qué logra la culpa? ¿Repara el daño? ¿Devuelve lo perdido? ¿Cambia lo que ocurrió? No. La culpa no corrige el pasado, solo envenena el presente. Y lo más cruel es que muchos confunden la culpa con virtud. Creen que si se sienten mal constantemente, están siendo conscientes, haciendo justicia, asumiendo la responsabilidad. Pero la culpa, cuando es crónica, no es justicia. Es autodestrucción. Los estoicos comprendían esto con profundidad. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La culpa nace cuando te aferras a una idea rígida de cómo deberían haber sido las cosas. Pero la realidad es que hiciste lo mejor que podías con lo que sabías en ese momento. No eras perfecto, nadie lo es. No viste lo que ahora ves, no sabías lo que ahora sabes. Y esa es la clave. La culpa se alimenta de tu crecimiento. Mientras más maduras, más entiendes, y más fácil es castigarte por no haber actuado desde la sabiduría que solo ahora tienes. ¿Te das cuenta? Estás usando tu evolución para flagelarte, pero los estoicos proponían lo contrario, usar la conciencia para mejorar, no para atormentarte. Entonces, ¿qué hacer con la culpa? Reconócela sin convertirla en identidad. Aprende de ella sin encadenarte a ella. Haz lo posible por reparar, y cuando no se pueda, elige soltar, porque si no lo haces, vas a seguir siendo un prisionero, no del error, sino de tu rechazo a perdonarte, y un alma que no se perdona jamás se libera. Así que si este punto te está tocando, si alguna parte de ti se ha quedado repitiendo las mismas frases, las mismas culpas, las mismas escenas, respira. Y entiende esto. Seguir castigándote no cambia el ayer, pero sí puede destruir el hoy. Y si el hoy se destruye, el mañana no tiene base donde construirse. Por eso vamos a dar un paso más, porque después de la culpa viene una batalla aún más invisible. Una lucha que muchos viven, sin siquiera darse cuenta de que ya la perdieron. Están peleando con fantasmas, y es sobre eso que vamos a conversar en el próximo capítulo. 7. Deja de pelear con fantasmas. La culpa, como vimos, te mantiene encadenado a lo que hiciste o no hiciste. Pero hay algo aún más sutil.
algo que consume tu energía todos los días, sin que tú lo notes. Estás peleando con lo que ya no existe, con lo que ya no puedes cambiar, con personas que ya no están, con decisiones que ya fueron tomadas, con palabras que no puedes desdecir. ¿Sabes lo que eso significa? Que estás usando tu presente, tu tiempo, tu mente, tu alma, para luchar contra fantasmas. ¿Y qué es un fantasma? Algo que ya no tiene cuerpo, pero al que tú sigues dándole forma, con tu pensamiento, con tu resentimiento, con tu diálogo interno. Te sorprende si te digo que muchas personas no están cansadas por lo que hacen, sino por lo que cargan. Viven agotadas, pero no por el trabajo, ni por los hijos, ni por la rutina. Están agotadas por revivir mentalmente, todos los días, escenas del pasado, discusiones que no cerraron, heridas que nunca se enfrentaron, errores que nunca se perdonaron, y es una guerra cruel, porque tú eres el soldado y el enemigo al mismo tiempo. Los estoicos lo entendían con absoluta claridad. La tranquilidad proviene de no juzgar el pasado, aceptar el presente y no temer al futuro. Marco Aurelio, ¿y tú? ¿Cuántas veces discutes con alguien solo en tu cabeza? ¿Cuántas veces ganas una discusión horas después de que terminó? ¿Cuántas veces repites lo que dirías si esa persona estuviera frente a ti? Eso es pelear con un fantasma. Y lo más trágico es que mientras tú peleas con lo que ya no está, no te das cuenta de lo que sí está aquí: tu vida, tus seres queridos, tus nuevas oportunidades, tu respiración. Estás vivo, y esa es una realidad mucho más poderosa que cualquier recuerdo. Pero hay algo que debes saber. Los fantasmas no se van cuando ganas, se van cuando dejas de luchar. Y dejar de luchar no es rendirse, es madurar, es entender que la batalla ya terminó, que el daño ya fue hecho, que el pasado no va a regresar, pero tú sí puedes volver a ti. Así que hazte esta pregunta estoica: ¿qué me quita más energía, lo que vivo o lo que revivo? Si la respuesta es lo que revivo, entonces es hora de dejar de mirar al vacío, porque no puedes avanzar mientras estás enfocado en lo que te detuvo. Y ahora que lo sabes, podemos seguir, porque detrás de toda esa lucha invisible hay un motivo más profundo. No has aceptado tu historia, y eso te está dominando más de lo que imaginas. Si estás sintiendo que esto está tocando partes profundas de tu historia, no estás solo. Déjanos un comentario con un "estoy listo para sanar", y suscríbete al canal para seguir este camino estoico hacia la libertad interior. 8. Lo que no aceptas te domina. Si sigues peleando con tu pasado, si los fantasmas no te dejan en paz, es porque todavía hay algo dentro de ti que no has querido mirar con honestidad. Y es esto: no has aceptado tu historia, no has aceptado lo que te dolió, no has aceptado lo que perdiste, no has aceptado que esa parte de tu vida no será como imaginabas. Y mientras sigas negando tu historia, ella seguirá controlándote desde las sombras. ¿Sabes por qué? Porque lo que rechazas con fuerza no desaparece, solo se esconde, y lo que se esconde se fortalece en silencio. Los estoicos sabían que la aceptación no es resignación. Aceptar no es decir "me gustó, estuvo bien" o "lo merecía". Aceptar es mirar el hecho tal como es y dejar de luchar contra algo que ya sucedió. Si no está en tu poder cambiar una situación, acepta lo que es y sigue adelante con dignidad. Epicteto, piénsalo. No puedes escribir un nuevo capítulo si sigues intentando borrar las páginas anteriores. No puedes sanar una herida si te niegas a reconocer que existe. Y aquí va una verdad estoica: el dolor no se supera ignorándolo, se supera integrándolo. Cuando aceptas lo que te pasó, recuperas el control, nombras el dolor, y al hacerlo, lo encierras en una forma, lo vuelves visible, manejable, dejas de ser víctima del caos y te conviertes en autor de tu transformación. Pero si lo niegas, si lo escondes,
si finges que nunca ocurrió, esa parte de ti seguirá tomando decisiones por ti, aunque no lo sepas. Te hará reaccionar con miedo, te hará evitar oportunidades, te hará sabotear relaciones, porque lo que no aceptas te maneja. ¿Y cómo se empieza a aceptar? 1. Reconociendo lo que fue, sin adornos ni excusas. 2. Permitirte sentir la incomodidad sin quedarte atrapado en ella. 3. Decidir desde hoy que eso forma parte de ti, pero no es todo lo que eres. No eres solo esa ruptura, no eres solo esa pérdida, no eres solo ese error. Eres más. Eres alguien que ha vivido, que ha sentido, que ha aprendido. Eres alguien que puede tomar todo ese dolor y convertirlo en dirección, porque hay algo que muchos olvidan. Aceptar no te quita fuerza, te devuelve la energía que perdiste resistiendo. Y cuando recuperas esa energía, puedes volver a mirar el presente y ver que, aunque no sea perfecto, es tuyo. Y eso, querido amigo, es el tema del próximo paso. 9. El presente no es perfecto, pero es tuyo. Después de todo lo que has vivido, después de las pérdidas, los errores, las culpas, los silencios, llegas aquí, a este instante, este momento que puede parecer pequeño, monótono, sin brillo, pero que, si lo miras con ojos estoicos, es lo más valioso que tienes, el presente. Y no es perfecto. Tal vez hay cuentas que pagar. Tal vez tu cuerpo ya no responde como antes. Tal vez te falta alguien o te falta algo. Pero aún así, este presente te pertenece. Es tu espacio de acción, tu terreno real, tu campo de poder. Porque como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno está compuesta por lo que piensa y hace en este momento. Y te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú con este momento? ¿Estás agradeciendo lo que tienes o lamentando lo que perdiste? ¿Estás mirando a quien tienes al lado o recordando a quien ya no está? ¿Estás tomando decisiones o simplemente sobreviviendo? La verdad estoica es clara. No podemos controlar el pasado ni adivinar el futuro. Pero sí podemos gobernar nuestro presente con sabiduría, y aunque este presente no sea perfecto, es el único lugar donde puedes amar, sanar, cambiar, reír, pedir perdón, empezar de nuevo. Mucha gente no valora el ahora porque lo compara con un ayer idealizado o con un mañana fantasioso, pero el ahora es real. ¿Sabes cuántas personas darían todo por volver a un momento que tú estás viviendo ahora? Un abrazo que diste sin pensar, una conversación sencilla que hoy ya no puedes tener, un paseo, una mirada, un silencio. No dejes que la imperfección te robe la gratitud. El presente no tiene que ser perfecto para ser poderoso. Solo necesita ser habitado, con presencia, con conciencia, con dirección. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque todavía puedes elegir, puedes decidir respirar más lento, puedes levantar la vista, puedes cambiar una pequeña cosa hoy, y eso puede cambiar tu vida entera, porque como decimos los estoicos, la vida no ocurre en los extremos, la vida ocurre en este momento, y ahora que sabes eso, es hora de ir más profundo. Porque existe una gran confusión que debes entender con urgencia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento muchas veces es una elección, y ese es el próximo paso. 10. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Después de aceptar que el presente es tuyo, aunque no sea perfecto, es hora de entender algo que puede cambiar tu vida por completo. Sentir dolor es parte de vivir, pero sufrir es una elección. Sí, suena duro, pero es verdad. La vida, como enseñaban los estoicos, viene con pérdidas, con desafíos, con rupturas. No estamos aquí para evitar el dolor. Estamos aquí para aprender cómo enfrentarlo sin destruirnos por dentro. La dificultad
es lo que despierta al alma. Epicteto. El dolor llega cuando alguien se va, cuando algo termina, cuando las cosas no salen como esperabas. Y no está mal sentirlo. Los estoicos no eran fríos ni insensibles, eran profundamente humanos. Sabían que el dolor toca el alma, pero no debe dominarla. ¿Dónde empieza el sufrimiento? El sufrimiento comienza cuando te resistes al dolor, cuando lo rechazas, lo niegas o lo repites mentalmente sin cesar. Es el pensamiento que se instala después del golpe. ¿Por qué a mí? No puedo soportarlo. Esto no debería estar pasando. Y así, el dolor que llegó como una ola se convierte en un océano que no te deja respirar. Pero Epicteto enseñaba una vía diferente. No elijas la lástima, elige la responsabilidad emocional. Responsabilidad emocional no es ignorar lo que sientes, es hacerte cargo de tu respuesta. Es decir, esto me duele, pero no me va a romper. Esto me tocó, pero voy a crecer con ello. Piénsalo así. La herida puede estar ahí, pero tú decides si la dejas abierta o si comienzas a cerrarla. Muchos viven repitiendo el dolor, como si hacerlo los hiciera más fuertes, más conscientes o más dignos. Pero repetir no es sanar. Sanar es integrar. Y eso solo se hace cuando dejas de alimentar el sufrimiento con pensamientos destructivos. ¿Y cómo se hace eso? En la práctica. Observando tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Tomando distancia interior. Esto me pasa, pero no soy esto. Usando el dolor como combustible, no como excusa. Recuerda, el dolor es inevitable, te toca, pero el sufrimiento lo eliges, lo construyes, y si lo construiste, también puedes desmontarlo, poco a poco, con compasión, con firmeza, con presencia estoica. Y una vez que entiendes esto, estás listo para una revelación más profunda aún. Tú no eres esa versión rota que el dolor dejó atrás. Eres algo mucho más grande que eso. Y ese es el próximo paso que te invito a dar conmigo. 11. No eres tu versión rota. Hasta aquí hemos hablado del dolor, del sufrimiento y de cómo, muchas veces, decidimos quedarnos atrapados en lo que nos hirió. Pero hay una consecuencia aún más profunda y peligrosa que nace de todo esto. Empezamos a creer que somos lo que nos pasó, como si la traición te convirtiera en la persona traicionada, como si el abandono te sellara como el que no vale, como si tu error más grande definiera para siempre tu identidad. Y no es así. No eres tu trauma. No eres tu pasado, no eres tu versión rota, ninguna condición es permanente. Lo que importa no es lo que has sido, sino lo que eliges ser ahora. Marco Aurelio. ¿Sabes por qué muchas personas no avanzan? Porque se presentan al mundo desde su herida. Han construido toda su personalidad alrededor de un momento que ya pasó. Dicen, soy la que fue engañada, soy el que fracasó. Soy la que siempre arruina todo. Soy el que no fue suficiente. Y lo repiten tanto que lo creen. Y lo que creemos lo terminamos viviendo como verdad. Pero déjame decirte algo con firmeza estoica. Tu identidad no está escrita por tus cicatrices, sino por tu capacidad de elegir quién quieres ser hoy. Las cicatrices cuentan lo que sobreviviste, pero no definen lo que mereces, ni lo que puedes construir desde ahora. Y si hoy te sientes roto, incompleto, apagado, recuerda esto. Un objeto roto no pierde su esencia. Una vasija rota puede ser reparada, y un alma herida puede renacer más fuerte que antes. De hecho, en la cultura japonesa existe una técnica ancestral llamada kintsugi. Cuando una cerámica se rompe, no la descartan. La restauran usando polvo de oro. Las grietas no se ocultan, se honran, se convierten en parte de la historia, no en motivo de vergüenza. Y eso es lo que puedes hacer con tus grietas, convertirlas en arte, en símbolo de renacimiento, en marca de evolución.
No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser honesto contigo mismo, para reconocer lo que viviste y aún así elegir tu valor, para mirar tus errores y aún así caminar con dignidad, porque los estoicos sabían que el ser humano no se define por lo que lo rompe, sino por cómo se reconstruye. Así que mírate al espejo, no con juicio, sino con respeto, y dite esto en voz baja o en tu corazón: no soy lo que me pasó, soy lo que decido ser ahora. Y ahora que estás reconstruyéndote por dentro, es hora de recuperar tu atención, porque donde va tu atención, ahí va tu vida. Y eso es lo que vamos a explorar en el próximo paso. Si estás sintiendo que esto está tocando partes profundas de tu historia, no estás solo. Déjanos un comentario con un "Estoy listo para sanar" y suscríbete al canal para seguir este camino estoico hacia la libertad interior. 12. El poder está en tu atención. Ahora que entendiste que no eres tu pasado, ni tu dolor, ni tu versión rota, viene una elección silenciosa, pero que lo cambia todo. ¿Dónde estás poniendo tu atención cada día? Porque donde va tu atención, va tu energía, va tu emoción, va tu vida entera. Y esta es una verdad estoica que muy pocos comprenden a tiempo. No es el evento lo que te afecta, sino lo que eliges mirar, pensar y repetir sobre ese evento. Epicteto. Piensa en esto. Dos personas pueden vivir la misma pérdida, y una se hunde mientras la otra florece. ¿Por qué? Porque la segunda decidió poner su atención en lo que aún tenía, en lo que podía hacer, en lo que podía aprender, mientras que la primera se quedó atrapada mirando el vacío, repitiendo el "¿por qué a mí?", culpando al mundo o a sí misma. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, está en lo que tú alimentas por dentro. Y aquí va una pregunta poderosa. ¿Qué estás regando con tu atención cada día? ¿Estás regando pensamientos de gratitud o de queja? ¿Estás regando la esperanza o el resentimiento? ¿Estás mirando lo que puedes construir o lo que ya no puedes recuperar? Muchos quieren cambiar su vida, pero no vigilan su enfoque. Quieren paz, pero consumen caos. Quieren claridad, pero solo miran su confusión. Quieren avanzar, pero solo piensan en lo que los detuvo. La atención es como una linterna en la oscuridad. Lo que iluminas crece en tu experiencia, y lo que ignoras desaparece de tu conciencia. Por eso los estoicos practicaban la disciplina del pensamiento, no para controlar todo, sino para dirigir su mirada hacia lo útil, lo virtuoso, lo verdadero. ¿Y qué puedes hacer tú aquí y ahora? Observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar. Elegir, a propósito, pensar en lo que puedes hacer hoy, no en lo que no hiciste ayer. Redirigir tu enfoque cada vez que te pierdas en la repetición del pasado, porque tú no controlas el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Y si tu atención ha estado anclada en lo que duele, en lo que falta, en lo que falló, hoy puedes moverla. Lentamente, con paciencia, con compasión. Dirige tu atención hacia lo que puedes tocar, hacia quien te escucha, hacia lo que te da vida. Ese pequeño gesto, repetido cada día, es lo que empieza a sanar tu mente y a liberar tu alma. Porque tu mente no es tu enemiga, solo necesita dirección, y esa dirección empieza con una sola decisión: estar aquí, ahora, presente, y cuando estás presente descubres algo más, que incluso tu pasado puede ser un maestro, si dejas de verlo como un tirano. Y eso, querido amigo, es lo que vamos a descubrir juntos en el próximo paso. 13. El ayer es un maestro, no un tirano. Si llegaste hasta aquí, es porque ya comprendiste que tu atención es poder, y que si la enfocas en el presente, puedes recuperar la energía que el pasado te robó. Pero ahora necesitamos dar un paso aún más sabio. Dejar de ver el pasado como un enemigo y comenzar a verlo como un maestro. Porque sí,
El pasado duele, pero el dolor no es prueba de que algo fue injusto. El dolor también puede ser señal de que estás despertando. El sabio no huye de las dificultades del pasado, las usa para afilar su carácter. Séneca. El problema no está en lo que viviste, el problema está en lo que crees que ese pasado dice sobre ti. Muchos cargan su historia como si fuera una condena, una marca imborrable, un tatuaje emocional que dice, fallé y por eso merezco menos. Pero eso no es real. El pasado no vino a castigarte, vino a prepararte. Y si lo miras con ojos estoicos, descubrirás algo revelador. Ese error que tanto te avergüenza, te enseñó humildad. Esa traición que te rompió, te enseñó a observar con más profundidad. Esa pérdida que sentiste como un abismo, te recordó lo valioso que es el amor. El pasado no es un tirano si aprendes a escucharlo sin miedo, porque cuando haces eso, algo cambia. Ya no repites la historia para castigarte, ya no revives las escenas para sufrir, ya no hablas de lo que pasó con un nudo en la garganta, ahora lo hablas con conciencia, con calma, con autoridad interior. Tú no estás aquí para negar tu historia, estás aquí para transformarla en sabiduría. Y es justo ahí donde los estoicos basaban su práctica. No evitar el dolor, sino usar el dolor como materia prima para construir virtud. Imagínalo así, tu pasado es como el fuego. Puede consumirte o puede forjarte, y eso depende solo de una cosa: cómo decides relacionarte con él. Si lo rechazas, te quema. Si lo aceptas y aprendes, te endurece como el hierro templado. Y en esa dureza nueva, serena y consciente, nace un tipo de libertad que ya no depende del mundo exterior. Porque ya no necesitas que el pasado cambie. Ahora sabes que quien cambió fuiste tú. Y eso nos lleva a una reflexión final antes de cerrar este ciclo. ¿Estás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿O ya entendiste que el tiempo es corto? Porque ese pensamiento puede despertar tu alma, y de eso se trata el próximo paso. 14. Vive como si ya supieras que el tiempo es corto. Hasta ahora has caminado conmigo por una ruta de conciencia, soltaste el peso del pasado, recuperaste tu atención y comenzaste a mirar tu historia como una maestra. Pero ahora hay algo que debes enfrentar con ojos abiertos. El tiempo no espera, y tú no eres eterno. Sí, suena duro, pero los estoicos no le temían a esa verdad. Al contrario, la usaban como un recordatorio diario. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te observa. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Marco Aurelio. ¿Sabes cuál es uno de los grandes errores de quienes sufren? Creer que tienen todo el tiempo del mundo para resolver su vida, para perdonar, para empezar de nuevo, para vivir de verdad. Y no es así. El tiempo no te pregunta si estás listo, no te avisa cuándo se acaba, simplemente se va. Cada día que pasas reviviendo lo que fue, es un día menos construyendo lo que puede ser. Cada minuto que gastas en arrepentimientos, culpas o discusiones imaginarias, es un minuto menos riendo, respirando, tocando la vida con las manos. Y tú no viniste aquí solo a recordar, viniste a vivir. Los estoicos practicaban algo llamado memento mori. Significa recuerda que morirás. Pero no lo hacían por obsesión con la muerte. Lo hacían para despertar a la vida, para dejar de postergar, para hablar lo que sentían, para hacer lo que era justo aunque doliera, para agradecer lo que tenían sin necesidad de perderlo. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué estás dejando para mañana? ¿Qué deberías hacer hoy? ¿A quién deberías llamar? ¿A quién deberías perdonar? ¿Qué sueño llevas años guardando? ¿Qué hábito sabes que te está destruyendo y aún así mantienes?
No te digo esto para que entres en pánico, te lo digo para que entres en presencia, porque cuando vives como si supieras que el tiempo es corto, ya no te ofendes por tonterías, ya no pierdes energía en lo que no puedes controlar, ya no te aferras a lo que no tiene alma. Cuando sabes que el tiempo es corto, vives más lento, pero más real, amas más profundo, pero sin apego, actúas más claro, porque ya no hay espacio para máscaras, y si llegaste hasta aquí, amigo mío, es porque en lo profundo de tu alma ya lo sabías. No puedes seguir postergando tu despertar. La vida no es un ensayo, es el escenario principal, y estás en él ahora, respirando, sintiendo, escuchando y listo para dar el paso final. Porque si todo eso te tocó, entonces estás preparado para renacer, y he dicho que trata el último paso. 15. Renace ahora. Has recorrido un camino valiente, pasaste por recuerdos que dolían, reconociste heridas que aún estaban abiertas, aceptaste que el pasado ya no se puede cambiar, pero que sí puedes cambiar tu forma de responder a él, y ahora estás aquí, en el último peldaño de esta reflexión, donde muchos se detienen, pero tú, si eliges, puedes renacer. Y no hablo de un cambio milagroso. No hablo de borrar todo lo que viviste ni de convertirte en alguien nuevo de la noche a la mañana. Renacer para los estoicos no es cambiar de piel, es volver a ti, a tu centro, a tu poder. No es que la vida sea corta, es que la desperdiciamos. Séneca. ¿Y sabes cuándo desperdiciamos la vida? Cuando vivimos dormidos, cuando repetimos hábitos que ya no nos representan, cuando cargamos historias que ya no necesitamos, cuando nos negamos la paz, esperando que el mundo nos la entregue. Pero hoy puedes hacer algo diferente. Puedes parar, respirar y decidir. Porque renacer no es un evento externo, es un movimiento interno. Un clic silencioso dentro de ti que dice, no quiero seguir arrastrando lo que me duele. No quiero vivir más como si no tuviera poder. No quiero llegar al final de mis días sin haberme encontrado de verdad. Renacer es cambiar de dirección, es volver a caminar hacia adentro, es tomar todo lo que viviste, lo bueno, lo malo, lo que dolió, y convertirlo en cimientos, no en cadenas. Hoy, en este mismo momento, sin necesitar nada ni a nadie, puedes decir, empiezo otra vez, con lo que soy, desde donde estoy y con todo lo que aprendí. Porque si llegaste hasta aquí, ya diste los pasos más difíciles, mirarte con sinceridad, sostener tu historia sin huir y comprender que no estás atrapado. Solo te habías olvidado de que el presente es libertad, y esa libertad no está mañana, no está cuando todo mejore, no está cuando te pidan perdón, no está cuando todo sea perfecto, está ahora, aquí, en este instante, en tu respiración, en tu decisión. Renace, no porque lo necesitas, sino porque lo mereces, no porque el mundo cambió, sino porque tú ya no eres el mismo. Lo sé. Es difícil soltar lo que una vez te marcó, difícil dejar de pensar en lo que pudo haber sido o en lo que te arrebataron. Pero seguir viviendo en el pasado es morir un poco cada día. Hoy comprendiste algo. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes elegir qué haces con eso. Desde ahora. No eres tu dolor, no eres tu error, no eres esa versión rota. Eres alguien que aún respira, aún puede sentir, aún puede construir. El pasado te dolió, pero el presente puede sanarte. Solo necesitas un paso, volver a ti y quedarte. No eres tu pasado, no eres tu dolor. Eres alguien que aún respira y que puede empezar de nuevo. Si este mensaje te dio claridad, fuerza o consuelo, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que lo necesita. La vida es ahora y ahora es tu momento.